Bueno, nos encontramos comenzando la lectura de un nuevo libro, el libro de los profetas, en este caso del profeta Ezequiel. Estamos situados aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y en ese momento Israel había sido deportada a Babilonia, era un momento de verdadero desastre nacional y religioso, y nos vamos a encontrar con este profeta, que es un profeta singular, porque es un profeta, y esto se deja entrever por su modo de escribir, como lleno de fantasías. Escribe con una enorme cantidad de simbolismos, es imaginativo. Entonces vamos a tener que hacer como una interpretación de lo que nos está queriendo decir. Él era sacerdote en Jerusalén al momento en el que va a ser deportado y va a tener que acompañar, claro está, como profeta, la vida del pueblo. En esa situación, y este es concretamente el texto que hoy nos propone la liturgia, bueno, nos encontramos a Ezequiel que Dios le dice, en un gesto simbólico, que quiere que se coma los rollos que contienen la palabra. Bueno, y ahí nos encontramos al profeta teniendo que realizar como un acto desconcertante. Y no era fácil porque la palabra, de esto se trata, lo que contenía la palabra era lamentaciones, quejas, pero, oh sorpresa, el profeta come, mastica el rollo de la palabra y dice él mismo, le sabe como más dulce que la miel. Lo que está por detrás es luego esta orden que Dios le da, ahora que comiste el rollo, que te supo dulce como la miel, anda a Israel y anuncia lo que yo tengo para decirles. Bueno, una enseñanza linda, siempre fresca, que nos viene bien como volver a ser nueva en nuestra vida, la importancia de detenernos generosamente, con atención, frente a la palabra que Dios nos dirige. Eh, la postura, la posición del hombre frente a esta palabra no puede ser como la de quien pasa las páginas leyendo lo que acaba de suceder y ya en 10 minutos ya es noticia vieja. Esto no es así. En un mundo que vive a los apuros y a los atracones, que vive superficialmente, lo que hoy Dios nos recuerda es que mi palabra tiene que ser acogida, recibida con humildad, tiene que ser interiorizada. Supone un ejercicio de meditación, de lectura, de escucha desde lo profundo del propio ser. Porque es un mensaje que nos muestra el camino, es un mensaje que nos acerca a Dios. Por ejemplo, hoy en la lectura termina el mismo Señor diciendo que de la misma manera el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Entonces, nos está diciendo a nosotros hoy, celebrando nuestra fe con esta Eucaristía temprano en la mañana, no, hijo, no quiero que te pierdas. Para mí sos importante. Y si sos como esa oveja perdida porque estás atrapada por tus miedos, por tus incertidumbres, por tus heridas, por tus tristezas, yo te estoy saliendo a buscar porque para mí sos importante. Entonces, fíjense la enorme cantidad de consecuencias que puede tener el meditar esta palabra en profundidad. No oírla y dejarla pasar, meditarla con profundidad. Esto, por supuesto, que en el marco de las palabras del mismo Señor del último domingo. Confíen, tranquilícense, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Estas palabras tienen que ser un verdadero eco, nos tienen que dar paz, porque si hoy queremos hacer el mayor bien posible, necesitamos esa paz, esa vida habitada desde el primer minuto de nuestro día, por lo que Dios tiene para decirnos.
Fíjense, esto es de enorme consuelo. En el Evangelio, los apóstoles que tenían todavía que madurar mucho en la fe. ¿Quién es el más grande? La pregunta era entonces como puede ser para nosotros hoy. ¿Quién es para el mundo la persona más grande e importante? ¿La que sabe más? Esta pregunta es referida al cielo. ¿Quién es el más grande en el cielo? Jesús contesta, no es el que sabe más, no es el que está lleno de virtudes, es el humilde, el sencillo, el pequeño, el que confía. Jesús no dice que nos hagamos niños, sino como niños. Lo que Jesús va a poner de manifiesto es la importancia de aquello que se trasluce sin ninguna complicación en la vida de los más pequeños. Los pequeños son, insisto, simples, son sencillos, ellos tienen un corazón como abiertos, no están llenos de sí mismos, saben en quién confían y se abandonan en los brazos de sus padres. Esto es lo que quiere Jesús de nosotros. No complicar, confiar, abandonarnos en Él sabiendo que está. Insisto, lo del domingo, soy yo. No tengan miedo. Cuando uno hace experiencia de esta verdad tan profunda, uno entiende la realidad, el día a día, con más hondura. Entonces, la propia vida se dispara con dimensión de eternidad. Y esto es lo que nos enseñan los santos. O la Iglesia nos propone hacer memoria de Santa Clara de Asís. Clara tenía 12 años menos que Francisco. Es más, cuando Francisco empieza su camino, Clara era una niña de 11 años. Va a llegar a los 18 y entonces allí, habiendo escuchado a Francisco en una prédica, fíjense la importancia de la escucha, Dios tocó su corazón y ella se sintió como enamorada de Cristo. Ella lo va a decir así, Cristo es el camino, Francisco me lo mostró. Ella no es seguidora de Francisco, sino que con Francisco sigue a Cristo el Señor. Y entendió, porque Clara, igual que Francisco, pertenecía a una familia acomodada, adinerada, pero entendió que su vida, su ideal, pasaba por otro lado. Fundamentalmente, escuchemos bien, por la oración, por la pobreza, por el trabajo y por la alegría. 4 grandes pilares, oración, trabajo, alegría y digo pobreza porque ella llamaba a la dama pobreza. De hecho, cuando organiza esta orden religiosa, la luego llamada así Segunda Orden de San Francisco, o también de damas pobres, hoy más recientemente en los últimos años las clarisas, su ideal de vida cristiana era el desprendimiento, el despojo, el deshacimiento de todo para sentirse verdaderamente libres, asistidas por la providencia de Dios, confiando en Él y ayudando a los demás. Al momento hay en el mundo unos 900 monasterios y cerca de 15.000 hermanas clarisas. Su ideal de vida atrapó inmediatamente a muchos. Cuando se presenta delante de Francisco eran 16 mujeres y luego va a ingresar en esta orden religiosa, se instalan en la iglesia de San Damián, allí inclusive su madre que había quedado viuda, su hermana y varias parientas. ¿Y cuál es la maravilla, diríamos así, el ejemplo a destacar? Precisamente estos 4 pilares. Intensa vida de oración, cercanía con el Señor, meditar su palabra, el trabajo, para ganarse el pan de cada día, allí adentro, en este caso del monasterio a donde estaba, asistiéndose unos a otros, el salir a pedir limosna, vencer todas las vergüenzas. Y ella también entonces, además de la alegría que no podía faltar en aquellas que siguen a Cristo con decisión, y la santa pobreza, a tal punto para ella importante que pide al Papa el privilegio de la pobreza, es decir, la gracia de no tener absolutamente nada para sí,
Fíjense a lo que llega, donde el ideal no es la pobreza en cuanto tal, sino el desprendimiento de todo para hacer lugar a la mayor riqueza, que es sabernos confiados en las manos de Dios. Porque en este sentido sí, muchas veces las cosas, los bienes, pueden ser un obstáculo o una distracción. Qué lindo, entonces hoy celebrar a aquellos que interiorizaron, que hicieron lugar, que reflexionaron, que dieron profundidad a la palabra de Dios en sus vidas y se dejaron conquistar en su corazón por el mayor tesoro. Le pedimos hoy a Santa Clara que interceda por nosotros, que nos ayude a vivir con estos tiempos en el que muchas veces uno puede lamentarse por el desprendimiento obligatorio al que se ve. Sin embargo, ¿por qué no hacer una lectura de fe en lo que nos toca vivir, pensando, tengo lo más importante, que es la fe, sé que Dios está a mi lado, sé que Dios me perdona, me restaura, me busca, quiero una vida más sencilla? ¿eh? Si acaso Jesús nos enseñó a rezar y a pedir por el pan nuestro de cada día. Decía Clara, coloca tu alma frente al espejo de la eternidad. Coloca tu alma frente al espejo de la eternidad. Aspiremos no a las cosas, sino al Señor de las cosas, la eternidad que nos espera. Por tanto, lo hemos dicho tantas veces, la vida, que así podamos entenderla, que así podamos vivir esta jornada, desprendiéndonos generosamente de lo que somos y tenemos, compartiéndolo con los demás.